25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. Si alguna vez te has preguntado qué quiere decir un cuerpo cuando baila, este podcast te va a encantar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de el podcast Visibilizar también es nombrar, conmemorativo de la 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. El día de hoy hace la apertura su servidor Elisra Chavira Leal y conmigo estará acompañándome Andrea Alberto en este episodio sobre la danza, la gestión de proyectos artísticos en la misma danza y que por cierto, pues para hablarnos de ello estará Sergio Rojas Granados. Andrea, Sergio, buenas. Hola, buenas. Oli, buenas. Pues, ¿cómo están? ¿Con qué queremos empezar? Hay muchas preguntas alrededor de todo esto que implica la gestión de proyectos, porque es algo relativamente, no nuevo, pero sí, digamos, hablando de visibilizar, ¿verdad? Es algo que en últimos años ha sido que tiene más visibilidad. Ok, sí. Pues así como en otro momento decidí como dar un poquito de contexto sobre mí, porque seguramente nadie me conoce. En cuestión de gestión, me encantaría hablar con Sergio sobre el tema, porque yo empecé a generar como mis primeras gestiones súper torpes, súper instintivas, pues así como muy a la brava. Ni siquiera en el sentido de decir, ay, bueno, yo siendo artista me pongo a gestionar mis cosas, sino desde otros lados, como en donde estaba yo, como en mis grupos activistas, donde me decían, no, pues hay que armar un evento porque ocupamos evento para que nos conozcan y no sé qué. Y bueno, yo tomaba la batuta, hacía como algunos eventos entre culturales y artísticos, porque pues así me los pedían y eso, según. Y ya, ¿no? Como que ahí empecé a entender, bueno, o sea, esto no es cualquier cosa, esto también conlleva un montón de reflexión hacia qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, y sobre todo como en este sentido de la gestión, pensar en esta dinámica de quiero controlarlo todo, ¿no? O sea, como que esas son las cosas que a mí me atravesaron cuando empecé a hacer mis primeras gestiones medio ahí mal hechas. Y dije, wow, esto no es cualquier cosa, ¿no? Luego de ahí, a partir de estos eventos fue que pude conocer a Sergio y conocer su trabajo y saber de muchas otras gestiones que ya había tenido hace años, que me parecen súper audaces. Y por eso mismo me quedo pensando mucho, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para ti? Y por qué, por ejemplo, si para mí fue un asunto de, pues, tengo que hacer eventos, pues porque acá este asunto de los grupos, y tú no sé si tuviste como otro acercamiento a el asunto de la gestión artística, pues desde la carrera, ¿no? O desde tu profesión, o ¿cómo fue para ti ese inicio? Chucha. Bueno, algo que decía Isra, la gestión cultural, digamos que en México adquiere sentido por allá de los finales 80, principios de los 90, uh-huh. Desde la antropología. Entonces lo comparto para que entendamos un poquito o podamos traer a la conversación este concepto y esta palabra que ya está muy en la conversación de todas, por no decir que se está gastando, que se gaste lo que se tenga que gastar. La gestión, o soy gestora o soy gestor, ¿no? ¿Dónde nace? ¿Cómo empieza a adquirir sentido? Sí creo que hablar de gestión artística como tal es muy, muy nuevo. Vaya, pensando en que podemos hablar de gestión de espectáculos, que sería como otro de los campos que uh-huh. Podríamos, gracias por ejemplo a Marisa de León, tenemos desde hace más de 15 años un libro de producción artística dirigida más hacia el espectáculo. Pero hablar de gestión artística para las artes escénicas y luego para la danza, pues en realidad yo pensaría que tenemos ni siquiera 10 años, incluso mucho menos, de hablar. Vaya que sí
esto que comentabas, tengo muy presente que por mucha intuición y claro, por herramientas de la gestión cultural, porque me encanta y se los comparto, poder dividir o poder reconocer o ubicar, diría Maricondo, ¿no? Ubicar en cada cajón lo que es la gestión cultural y lo que es la gestión artística. Yo prefiero y me gusta más nombrarme como un gestor artístico, porque no hago gestión para, por ejemplo, desde lo social, para proyectos sociales, para proyectos comunitarios. Hago gestión desde la danza y a lo mejor me encuentro en lo social, en lo comunitario, en lo político, pero pongo en el centro a las artes escénicas y especialmente a la danza porque es lo que más me gusta hacer. Empiezo con la gestión. En la carrera en realidad la materia de gestión no la llevé. O sea, lo que llevé fue una materia de creación de proyectos, que en realidad fue la lectura del manual que ofrecía el Conaculta para hacer el proyecto PEGDA. Entonces, ahí si le googlean van a encontrarse un PDF donde te dicen cómo hacer un proyecto para el PEGDA. Y ese espacio que era una materia optativa, en realidad ese fue mi acercamiento. Y ese lo tuve al final de la carrera. Se los comparto así porque en mi ansiosidad y en mis ganas de... decía, yo ahorita me estoy acordando y estudié en el CEDART y tenía una maestra de ballet. Y ella decía, nos contaba, y entonces yo llegué al elevador y vi que traía todas las bolsas del súper y pues no podía pasar y yo vi que una chava, recordé que alzó la pierna y con la pierna llamó al ascensor. Entonces si ella lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Entonces esa frasecita de pues si ella lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Y era con lo que cada rato en la clase nos decía, si alguien más lo puede hacer en ballet, tú también lo puedes hacer. Y reconozco esta frase porque uno de los proyectos de gestión para la danza, uno de los proyectos más aventurados fue organizar el primer encuentro de danza contemporánea de la UAC en 2008. 2008, sí. Yo entré en 2007, o sea, estamos hablando en segundo año de mi carrera, o año y medio de mi carrera, porque se entra en agosto y yo lo hice para septiembre. Ojo, pésimas fechas, pésimas, porque lo hice para el 15 de septiembre, ya se imaginarán. Yo pensando que era puente, pero pues también incluso, ¿no? Reconocer con qué se cruza la vida. Entonces organicé ese encuentro nacional y organicé concurso estatal de coreografía. ¿Por qué? Porque un año antes habíamos ido a Jalapa, a la UB, y ahí tenían un encuentro nacional de estudiantes que a la fecha sigue y tenían el concurso y dije, mira, pues si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Qué tan difícil va a ser? ¡Nail it! Acá tenemos a Isra que se ríe que yo a cada rato hago nail it. Mira, si alguien en un video de TikTok en 5 segundos lo hace, yo lo puedo hacer. Y pues no, implica un gran esfuerzo, implica tiempo, implica conocimiento. Ese fue uno de los primeros proyectos que me lancé a armar. Salió muy bien, desde mi perspectiva, ya dirán aquellos si gustó o no gustó, pero en realidad creo que sí nos fue muy bien, talleres, clases, hubo presentación y lo del concurso. Entonces desde ahí, eso fue 2008, y bueno, claro, tener el proyecto de Ecléctico como una alternativa para gestionar mis necesidades creativas y desde la danza. Yo empecé a bailar con la compañía profesional Grosso Modo de Cristina Medellín en el 2007. A finales de 2006 empiezo a bailar con ellos y casi toda mi carrera estuve intermitente. Pero al primer año dije, esto está un poco raro, no me satisface del todo, necesito otro espacio para empezar a desarrollarme desde la danza. No pensando como coreógrafo, sino realmente como lo que quiero bailar, pero reconozco que en este espacio no se puede bailar de esta manera, y es que le propongo a mis compañeras de generación que quisiéramos un grupo experimental de danza contemporánea ecléctico, porque no te podías llamar compañía, porque ¿cómo? Pues tú apenas eres estudiante, las compañías son para los profesionales. Entonces de ahí el gestionar horarios, tiempo, espacio, ensayos, qué se va a trabajar, qué no se va a trabajar, recursos. En 2008, en 2009 nos dan nuestra primera beca que no solicitamos, fue una cosa muy rara, de parte de Dirección Cultural. Nos dicen, hay un recurso de
eran creo que 10,000 pesos para la producción de una pieza, y Cristina Medellín me dice, pues tú tienes una, ¿no? Pues prodúcela, ¿no? Y ahí empecé. Y entonces todo esto se los cuento porque puede estar enmarcado desde un panorama, desde una dimensión de la gestión artística, más aún sin embargo antes al contrario no era así. Ajá. Simplemente era como pues lo que te toca hacer para ser profesional en la danza, lo que nos toca y me toca hacer para poder ejercer, para poder bailar. Ya después es hasta que salgo de la carrera que tomo el primer diplomado en gestión cultural por parte de Conaculta. He tomado ya 3 de esos diplomados y fue interesante reconocer cómo sucede la gestión cultural desde lo social, porque mayormente la gestión cultural está desde lo social, desde los proyectos comunitarios, de atender a periferias, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de ese diplomado de 120 horas dije, pero aquí no me dijeron nada de danza, ni siquiera me dijeron como estas pequeñas dinámicas o estrategias de ¿y cómo hago un escrito? ¿Cómo solicito un espacio? Cómo tengo presente que a la primera persona con la que tengo que negociar es el poli de la entrada. Y cómo voy a saber que el nombre de la persona a quien voy a visitar, incluso saber el nombre de la secretaria, porque la secretaria es quien recibe todo y tu oficio lo puede poner hasta abajo. Como ese tipo de tips, pues en los 3 diplomados, 4 que he tomado, no te los comparten. Te comparten que el Producto Interno Bruto, que el turismo cultural, que la economía naranja, y entonces muchos conceptos que están muy padre reconocer porque pueden ser estrategias para tu gestión artística, pero digamos que siempre me quedó pero ¿y cómo hago danza? ¿Cómo consigo recursos para danza? ¿Cómo estructuro? Y fue que desde 2014... el Inter entre venirme de Querétaro a Morelia, justo estaba cursando el diplomado en 2014, estaba con ese primer diplomado y me acuerdo que me tenía que regresar a tomar clase a Querétaro y ahí estaba acá. Uh-huh. Luego tomó otro diplomado aquí, el segundo por parte de Conaculta, y fue la misma situación en términos de reconocer una carencia de la gestión artística. Y entonces decido empezar a tomar talleres, ya no tanto diplomados porque era un poquito pesado y yo no encontraba lo que andaba buscando. Ajá. Y si no te da lo que buscas, ¿para qué sigues ahí? Uh-huh. Entonces empecé a buscar talleres, se empezó a hacer más común, por decirlo así. Estuvo más en la conversación, más talleres de gestión, más talleres de creación de proyectos, y entendí un montón de la gestión cultural gracias a la creación de proyectos. Okay. Cómo vas a estructurar tus proyectos, es decir, lo básico, ¿no? De título, subtítulo, descripción, justificación, antecedentes, objetivos, metas y presupuesto. Eso sería como lo más básico para hacer un proyecto. Ajá. Ya le puedes ir metiendo que la tabla de coinversión, la tabla de presupuesto, tus indicadores, evaluación, metodología, como cosa que va profundizando dependiendo del tipo de proyecto. Y gracias a mi necedad de quiero seguir entendiendo, porque reconozco que incluso al bailar me pasa eso. Yo no soy de los que se aprenden las secuencias rápido. Yo necesito practicarla 1, 2, 3, 4, 5, 8 veces. Y algo que sí reconozco es que después de practicar algo mucho tiempo, me sale muy bien. No quiero decir que llego a la perfección, pero me sale muy bien. Y entonces como gracias a la danza he reconocido esa metodología, capacidad que tengo, de a la primera me cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero cuando lo entiendo muy bien. Como andar en la bici, no se me olvida, como patinar, no se me olvida, ¿no? Entonces dije, claro, para poder tener otro campo de desarrollo profesional en la danza, pues necesito saber hacer gestión. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrarme con becas. ¿Y qué es eso? Las becas, las convocatorias. Uh-huh. En 2011 me gano la beca del Apoyarte, que es un programa en Querétaro para el apoyo a la producción. Y lo que hago es, yo quería hacer videodanza porque también estaba en la conversación la videodanza, y no, en realidad lo que hice fue un catálogo de danza. Entonces yo quería, y lo reconozco, que desde el inicio de mi carrera, esta pregunta que
espero que Andrea no me la haga hoy, esta pregunta de qué es la danza contemporánea, desde la entrada de la carrera. Ya la tengo aquí anotada, tarde. Desde que empecé la carrera, he estado con esta inquietud de formación, si quieren, públicos, captación de públicos, y entonces ese primer proyecto que lo tengo y digo, órale, el proyecto está medio raro, no está, ahorita lo veo y tiene muchas carencias. Pero fue mi primer acercamiento a la gestión artística en la creación de proyectos. Y bueno, entre el encuentro de creación gráfica en tiempo real, seguir con Ecléctico Belénes Invitados, Artpoint, Univerred, un montón de proyectos que me han permitido reconocer que sí es urgente y necesario, sí es necesario, no se puede omitir, no puede ser una materia optativa el espacio de la gestión artística o creación de proyectos artísticos para las artes escénicas. En uno de los episodios se hablaba de la formación, bueno, ya van 3 o 4 episodios que hablan de la formación, y creo que sí es urgente como una materia casi obligatoria, más obligatoria incluso que ballet, así, más incluso, claro, más obligatoria incluso que hacer una clase de técnica, tendría que estar el poder ensayar desde la formación cómo voy a escribir lo que voy a escribir, cómo voy a solicitar desde el campo de la danza. Porque una realidad que hemos tenido, y digo hemos en términos de proyectos colectivos, que cuando recibimos carpetas, textos o cualquier cosa que va a complementar la información escrita de proyectos, pues nos damos cuenta que la carencia es nacional. Okay. Hay una carencia de poder decir qué es lo que quiero hacer. Ajá. Entonces, sí, obligatorio tendrá que ser esa materia para que entonces, así como lo he encontrado yo en estos últimos 12 años, el ejercicio profesional de la danza contemporánea tenga un soporte gracias a que sabes qué estás haciendo desde la gestión cultural o la gestión artística, si te causa estrés colocar primero el arte que la cultura. Claro. Quisiera hacer una intervención más o menos rápida sobre este concepto de las becas, porque mucha gente luego no alcanza a encontrar qué es eso de las becas en el sistema de las artes, ¿no? Para muchas personas la beca tiene que ser o más bien está relacionado con no pagar algo o con recibir un beneficio, pues ahora sí que circunstancial, sí, porque eres estudiante o porque eres adulto mayor o porque etcétera, etcétera. Pero en el caso del sistema de las artes en México, el tema de las becas es muy peculiar. O sea, ha sido el sostén de la creación artística, de la producción artística, por muchos años. Entonces, cuando hablamos de las becas en el arte, estamos hablando de un sistema que qué o cómo. Sí, más allá de darles la historia de cómo empieza el paternalismo a sostenerse y a crecer en México a partir de gobierno dar recurso económico, ya luego hablamos de esa historia, pasémonos a justo cómo podemos entender un ciudadano como tú que estás escuchando el podcast y no haces danza, cómo poder entender un poquito más. Las becas, vaya, aquí hago pausa. Algo que me gusta mucho es reconocer que las palabras tienen un peso, un significado y te van a orientar hacia un lugar. La palabra o el concepto que utilices es muy necesario desde mi perspectiva que reconozcas qué significa y hacia dónde te pueden caminar. Entonces, en este campo de los apoyos institucionales hay justo apoyos, hay becas, hay estímulos y cada uno tendrá su manera de accionar, su manera de solicitar y su manera de retribuir, por decirlo así, ¿no? De negociarlo. ¿Qué sucede? Que en México es un país que tiene mucho recurso para el arte y la cultura, aunque en muchas ocasiones se diga lo contrario, de no hay dinero para el arte y la cultura, hay demasiado dinero para el arte y la cultura, solamente hay que aprender a gestionar y pedirlo. En este espacio de solicitud está la Secretaría de Cultura a nivel federal, digamos la Secretaría de Cultura de México, luego vendrían las Secretarías de Cultura Estatal o Institutos de Cultura Estatales y luego municipales. Y cada uno de estos tres espacios, estos tres grandes personajes de la cultura institucionales, ofrecen a través de programas diferentes convocatorias, becas, estímulos, apoyos, para que
puedas desarrollar proyectos. Es decir, el gobierno entiende, no sé por qué, que no tiene la capacidad, y qué bueno que lo reconozca, no tiene la capacidad de atender por derecho constitucional a el disfrute, el goce del arte y la cultura para todas, todos y todos los mexicanos. Como no se da abasto, entonces reconoce que necesita del apoyo de sus artistas, de sus creadores, de sus ahora gestores, para poder cumplir su objetivo constitucional, que es ofrecer arte y cultura de acceso a las y los mexicanos. Entonces, ¿qué hace? Que implementan diferentes programas para tu artista, tu ciudadano, incluso que te dedicas a cualquiera de las artes, pueda solicitar apoyo económico, pueda solicitar apoyo en especie, o sea que te prestan un salón, un espacio para crear, y entonces a partir de esta negociación de tú a través de un proyecto solicitar este apoyo, pues empiezas a obtener un recurso económico que te permite seguirte desarrollando profesionalmente, en este caso la danza, y permite al gobierno de estos tres campos, federal, estatal o municipal, poder cumplir con su objetivo constitucional, que es ofrecer arte y cultura. Estas becas han permitido que muchos de los artistas mexicanos, yo me atrevería a decir que casi que el 90-95% del arte en México se sostenga gracias a esos apoyos. A veces sale en la conversación de habemos quienes vivimos de becas, y vivimos es una palabra interesante, ¿no? ¿No? Porque ya lo decía Andrea en el episodio que estuvo con el Isra, ¿no? Son estrategias que uno busca para continuar teniendo un soporte económico que te permiten desarrollarte. Vaya, no son, existen las becas, por ejemplo, de manutención, que una beca de manutención sería, sí, te doy tus 30,000 pesos al mes y tú haz arte y síguele, ¿no? Yo te sigo un poco esta figura del mecenazgo, donde solamente dan dinero para que tú puedas ser feliz y hacer arte. Pero las becas no son eso. En las becas tú tienes que postular un proyecto artístico y luego hacerlo, y luego entregar cuenta de eso. En realidad podríamos decir que las becas, estímulos, apoyos son una suerte de contratación. Claro, temporal y no se dice así en la conversación, pero es un tipo de contratación, o es un tipo, sí, una contratación que el gobierno hace a los artistas para cumplir la chamba del gobierno, principalmente, que es el acceso, porque los artistas no tenemos la obligación, creo, de cumplir con lo que le toca al gobierno de manera constitucional, porque además los artistas no tenemos la infraestructura, el personal y el dinero. El gobierno sí lo tiene. Entonces, decir que se vive de las becas, yo digo sí, ojalá que todos podamos vivir de becas. Para eso primero haz un proyecto y luego gánatelo, porque ahora concursamos muchísimos, entonces se vuelve más difícil tener, no sé si más difícil o ahora más exquisito, porque antes era un poco más sencillo solamente decir necesito dinero y el gobierno te daba el dinero. Ahora sí tienes que entrar por todo un proceso administrativo, un proceso de curaduría, para poder obtener estos recursos, para poder hacer, ojalá, y eso lo comparto en los diplomados y talleres que comparto, ojalá que no sea tu única forma de hacer arte, porque si tu única forma de hacer arte es a través de becas, entonces ahí sí se vuelve complicado el defender el sí o sí no vives del arte, vives de las becas, porque si tu producción solo depende de las becas, ¿dónde está la libertad creativa? Porque reconocemos que estas becas de apoyo en México a veces ya forman un camino, generan un camino. Exacto, nos dan una línea de producción y tu proyecto tiene que ser aquí. Y para cerrar esta parte, creo que hay un grave problema en el arte y la cultura institucional a través de las becas, porque ahora quieren que el arte todo abarque hacia lo social, que resuelva los problemas sociales. Okay. Y entonces regreso, la situación era poder contribuir al artículo 4 constitucional de derecho a la cultura, al arte y la cultura, más no resolver problemas de delincuencia, de educación, de salud, de marginación, o sea, todos los problemas ahora el gobierno quiere que el arte los resuelva.
Y entonces ahora, por ejemplo, antes teníamos el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y ahora se modificó y ahora es Secretaría de Cultura. Y a través del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. ¿Ven por qué mi insistencia en las palabras? Porque desaparece el arte y ahora se vuelve cultura. Y bueno, reconocemos que hay más de 180 definiciones sobre cultura que han dado mayormente la antropología. Pero ¿qué pasa con el arte? ¿Dónde queda? ¿Y dónde queda el arte escénico? ¿Y dónde queda la danza? Entonces los proyectos, las líneas que va tirando el gobierno van sobre lo social, y eso hace entonces que se vuelva complicado regresar a tomar un taller de gestión cultural, porque va alejando el sentido del desarrollo, desde mi perspectiva, del desarrollo del arte escénico, en este caso de la danza. Ay, sí, tienes toda la razón. No lo había pensado, o sea, había pensado justo como en el asunto de decir, vamos a separar las cosas porque es diferente el asunto de la cultura al arte, ¿no? Pero también qué implicaciones tiene el hecho de no nombrarlo y pensar que ya porque existe la palabra cultural, entonces el arte va a estar dentro de eso, pero pues de qué forma, ¿no? Como una cosa que se utiliza para la cultura y entonces realmente no tiene nada que ver con el fomento al arte, sino como la idea de, pues vamos a utilizar el arte para la cultura, ¿no? Uy, pues justo yo quería platicar sobre que, como yo he visto el asunto de la gestión, mucho de lo mío ha partido por las ganas de realizar algo, ¿no? Del querer que, como tomar el impulso dentro de un entorno para realizar algo y tener como, he escuchado mucho estas palabras de iniciativas, tomar la batuta, por ejemplo, he escuchado últimamente en esta muestra estatal, emprendedurismo. Sí, justo, y tiene que ver mucho, creo yo, con alcanzar a tener una visión del entorno en el que puedas encontrar oportunidades, ¿no? Oportunidades de cambio, oportunidades de desarrollo, oportunidades de etcétera, 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 o incluso necesidades, como lo decías, ¿no? No nada más específicamente buscar cambiar algo en el entorno, sino decir, yo formo parte del entorno y también necesito algo, ¿no? Exacto. También esta onda de los pequeños detalles que nosotros tomamos como pequeños detalles dentro de la gestión, a mí me pasaba eso, ¿no? Como decir, bueno, ¿y quién se está haciendo cargo de las listas de no sé qué? Pues quién sabe, como que avanza solo. Y no es cierto, ¿no? O sea, cuando tú dejas avanzar las cosas solas, entonces pues surge ahí el fuego en la cocina, ¿sabes? O sea, comienzan a pasar muchas esas clases de cosas y entonces es ahí donde te das cuenta de que realmente esos pequeños detalles que avanzan solos sí se tienen que voltear a ver y que por eso es importante la gestión, incluso como parte formativa de la gente que está buscando estar en el área de la danza, ¿no? Yo creo... sí, como lo comentas, hay personas que sí buscan trabajar solo dentro de las becas, pero sí, también pienso que pues pasamos eventualmente por la gestión específicamente pues artística, de forma inconsciente al momento de trabajar en cosas de la danza. O sea, si buscamos trabajar en cosas de danza, pues pasamos por la gestión diciendo, hablo con tal persona para que me deje presentarme en tal espacio, pues tengo que hablar con la persona que renta este espacio para pedirle que me deje dar clases, o incluso si das clases en la calle y se te acerca un poli y te dice qué estás haciendo, pues tienes que saber que como, ¿saben? O sea, son cosas muy pequeñas que eventualmente están ahí y que inconscientemente, o sea, no lo hacemos a propósito, están dentro de lo importante que es dentro de la profesión, ¿no? La gestión artística, entonces, para mí sí forma un papel, es parte del asunto de la profesión, muy, muy importante, tiene un papel muy importante dentro de la profesión, tanto para vivir de ello como trabajo, por así decirlo, de decir, pues sí puedo obtener cierta cantidad de dinero, sí puedo obtener ciertos beneficios, oportunidades de vida tranquila, pero también creo que tiene que ver con el hecho de cómo ser profesional, como en este asunto de decir, ya tengo la visión del entorno y además puedo darme cuenta de que algo tiene oportunidad de progreso o desarrollo, etcétera, es que yo veo que pues tiene que ir como un asunto profesional, ¿no? De decir, si tú siendo profesional de la danza también notas que esta clase de cosas están ahí,
bueno, ¿cómo puedo yo también incidir o entrar dentro de ello, Sí. ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido? Porque, o sea, no creo que la gestión solamente se quede o se reduzca en sacar mi proyecto para mí, sino que realmente tiene un montón de implicaciones en el entorno, por lo que decías, ¿no? Como hay un montón de personas que conforman el entorno y el tipo de interacción que tienen entre todos ellos, y tú cómo interactúas con ello y qué tipo de interacción va a tener tu proyecto. ¡Chucha! ¡Ay! Si así calificaran los proyectos, quién sabe cuántos proyectos tendrían beca. Ups, lo dije o lo pensé. Es que sí. Sí, se vuelve, vaya que es interesante reconocer cuando estás haciendo proyecto, qué estás colocando en el centro. Uh-huh. Bueno, si no te gustan los centros, ¿qué estás colocando en la periferia? ¿O a qué le estás dando importancia? ¿O cuál es tu enfoque o cuál es el punto hacia donde quieres llevar el proyecto? Si lo pensamos, desde mi experiencia, si lo piensas solamente por lo económico, si tu contexto, tus enlaces, la manera en cómo conecta, incluso lo que vas a ofrecer en términos de creación, en términos de un producto, en términos de servicio, empieza a tener un montón de carencias, ¿no? Uh-huh. Por no hablar de calidades, solo carencias. Y entonces esto me gusta, hay muchas áreas de oportunidad que podrías potenciar, que podría mejorarse, pero como solo te interesa que esta beca que te van a dar, pues sea un recurso económico para vivir, que está muy bien, pero si solo colocas eso, lo más seguro es que tu proyecto va a ser un caos. Okay. Porque te estás olvidando de todas las conexiones que puede ofrecer tu proyecto. Te estás olvidando de, dependiendo del programa y el espacio, de también el objetivo de quien te está ofreciendo ese recurso, ¿no? Claro. Si una beca es para formación de público, pero tú lo que quieres es dinero, y entonces tú postulas, no sé, un taller, una serie de talleres, para que te paguen los talleres, y no te preocupas porque llegue gente a tus talleres, uh-huh. Pues de entrada ya no es nada que ver con formación de público, que era el programa. Uh-huh. Luego entonces, en el episodio que hablaba Isra, ¿no? ¿Cómo vas a tener esta conciencia al momento de compartir la danza que quieres compartir para que esas personas que pudieron acercarse regresen? Ah, no, yo voy a hacer mi secuencia como a mí me sale, al tiempo que a mí me sale, en la acrobacia que a mí me sale, independientemente de las personas que lleguen. Ajá. Pues entonces claro que te estás olvidando de la conexión. Uno, con el programa, que es quien te está ofreciendo ese apoyo económico, que es formar público. Y la otra es con quien está acercándose a tu taller. En este ejemplo, ya no regresan porque te olvidaste de que las personas somos muy distintas y no nos movemos de la misma manera. Uh-huh. Pero si creemos que nos vamos a mover de la misma manera, lo más seguro es que se van a mover hacia otro lugar. Y entonces ahí creo que es cuando empieza a hacerse presente esta exigencia de más recurso, más dinero, más apoyo, págame todo y págame más, y no, como esta exigencia económica, porque en estos descuidos se nos olvida buscar estrategias que nos den mayor sostenibilidad. Como entonces, en este ejemplo que les coloco, el taller para el programa de formación, yo busco a llegar a otros lugares para que otras personas se acerquen, y entonces reconozco esas corporalidades hasta donde me dé la oportunidad de reconocer las corporalidades, uh-huh. Y ofrezco entonces algo para esas corporalidades. Ok, sí. ¿No? Realmente esto que dice, si yo reconocer exacto con quién, qué, cómo, para qué. Si no me hago estas preguntas, quién, cómo, para qué, dónde, cuándo, por qué, pues entonces se vuelve, empieza a haber una carencia muy grande al momento de apoyar al arte. Ok, sí, claro. Es que es un asunto bien complicado porque como que la conversación se puede ir, no, es que van a capitalizar el arte, sí, la danza, sí. Y eso no se capitaliza, o por qué tendría que servir para algo la danza, ¿no? Pero es un asunto también como, ahora que me metí un poco en el asunto de la postulación, dando un poco de contexto, el año pasado postulé para el PECDA, pero más bien pensando en, pues quiero tomar mi primera postulación como un ejercicio, ¿no? Y no me puse a pensar realmente en lo que tenía como objetivo el PECDA. Y entonces, pues se volvió pues voy a postular lo que sea, ¿no? Ajá. Pues hago lo que sea, porque pues es un ejercicio, pero entonces no tiene ningún sentido en cuestión de eso, ¿no? Puede ser
que fuera de una postulación, fuera del asunto de las becas, yo me pueda quedar en mi cuarto y decir, pues me voy a mover como quiera y voy a hacer lo que sea, ¿no? O puedo hacer un proyecto sin necesidad de buscar algo a cambio. Pero incluso ya dentro de estas dinámicas que son que impactan a un montón de lugares, pues sí te das cuenta de que hacer lo que sea genera un sinsentido todavía más grande y grande y grande y grande y grande y hace un eco, ¿no? Y ahora que ya tuve otra oportunidad para hacer otra postulación, es que pude como que comprender justo cómo puedes hacer que, entre comillas, la danza sirva para algo, en ese sentido de entender que y reconocer cómo es que impactan las cosas en el espacio, ¿no? En el entorno. Sí, es que sí creo que la danza puede servir para un montón de cosas sociales. Uh-huh. El asunto es que aquí sí creo que el orden de los factores altera el producto. Si reconocemos un problema social y hacemos un proyecto para atender ese problema social, uh-huh, y, pues sí, y damos unas clasecitas de danza, ahí creo que ya le diste en la torre. Y es cuando yo creo que no funciona. Pero si dices, mis clases de danza, de la manera en cómo puedo estructurarlo, vaya, no en la manera como lo he estructurado 15 años porque va a ser difícil, pero la manera en cómo puedo estructurar mi clase para eso que está buscando ese espacio específico, puede ayudar. Sí lo creo. Uh-huh. Pero por supuesto, a lo mejor no lo va a resolver, pero estas palabras puede coadyuvar, puede hacer sinergia, puede realmente contribuir a que esa problemática o esa necesidad empiece a cubrirse. Uh-huh. El asunto es ¿qué colocas primero? Mi taller de danza o el taller de danza que puedo reestructurar o estructurar o que ya tengo un rato haciéndolo, ¿lo coloco primero en el centro para solucionar lo otro? ¿O primero coloco el problema, primero coloco todo lo demás y dejo a la danza fuera? Sí, y unas clasecitas de danza. Claro. Sí, por medio de la danza. ¿Pero por medio de la danza qué? ¿A través de qué metodología? ¿Qué pedagogía? ¿Qué estrategias? ¿Qué tipo de danza? ¿Hacia quiénes? Vaya que si no colocamos en la conversación al momento de hacer tu proyecto en primer término al arte, uh-huh, es cuando creo sí no sirve de nada, o bueno, sirve de poco, hacer proyectos desde la gestión artística. Uh-huh. Porque si no, estaríamos haciendo proyectos sociales o proyectos comunitarios que se apoyan de la danza. Uh-huh. Está muy bien, pero entonces, ¿qué tipo de proyecto quieres hacer? Artístico, social, comunitario, político, económico, ¿qué? Y a partir de ahí, colócalo en el centro. Yo soy gestora cultural. ¿Y qué haces? Pues tengo un grupo de teatro. ¿Y qué haces? Pues obras de teatro y me presento en el Teatro Campo. ¿Y eres gestora cultural por qué? Porque la cultura lo abarca todo. ¡Uy! No lo sé. Ajá. Por eso a mí me gusta decir yo no soy gestor cultural, porque yo me quedo en mi cajoncito del arte escénico. Que claro, eso amplía redes y entonces las dimensiones de lo cultural, lo social, lo político sí lo tengo presente, tampoco es que me encierre. Pero yo coloco primero al arte escénico, por eso soy gestor de artes escénicas. Sí. Si no tenemos clara esa diferencia, se vuelve muy complicado. 1, para quienes nos desarrollamos desde el arte, accionar. Y 2, para las instituciones. Porque claro, entonces las instituciones empiezan... ¿Cómo nos van a entender? Exacto, y se vuelve entonces solamente la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, Michoacán tiene Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. ¿Y dónde está el arte? ¿Dónde? Porque si no damos lugar a cada cosa, no tiene valor. Y si no tiene valor, no se reconoce. Y si no se reconoce, no existe. Y si no existe, no tiene derechos, sí, no tiene oportunidades. Sí, nos empiezan a dejar afuera. Y entonces ocurren conversaciones, ya para cerrar, para no alargar más el podcast, ocurren conversaciones como, pues fusionemos Secretaría de Cultura con Turismo. Porque qué necesidad tener algo específico cuando los mismos artistas en ocasiones globalizamos todo, metemos todo en un solo cajón. Uh-huh. Y claro que en las instituciones, pues yo no sé, tú dices que haces todo, que ahora haces más cosa social que artística, pues ¿para qué queremos al arte? ¿Para qué queremos instituciones artísticas? Mejor de cultura. Pero ahora resulta que la cultura tiene mucho que ver con el turismo cultural y el entretenimiento. Mejor una secretaría de turismo. Y que eso solucione todo. No, ¿sabes qué? Mejor de educación, como pasó en Tamaulipas, que ahora todo lo que correspondía a arte y cultura se va a educación, sí. Como en sus inicios empezó.
quien sabe historia, bueno, ya conocerá a partir de la Secretaría de Educación cómo empezaron programas de arte, y ahora regresar a ese lugar creo que no es conveniente. Y bueno, por último, otra cosa importantísima que puede ser otro episodio en futuridades, reconocer la producción de lo que hago y reconocer los conceptos y las cosas que hago. Si no tengo claro qué hago, cómo lo hago y cómo lo nombro, tampoco va a servir que sepas hacer proyectos, porque vas a decir, por ejemplo, que vas a hacer una presentación y resulta que es una función, porque hay una diferencia muy grande entre hacer una presentación y hacer una función. O vas a decir que vas a hacer un taller y resulta que es una clase muestra de 1 hora. ¿Cómo una clase, un espacio de 1 hora se vuelve un taller? ¿Cómo? ¿No? Como ese tipo de cosas creo que vale la pena que luego lo platiquemos, sí, en qué conceptos y palabras estoy utilizando o estoy trayendo a mi conversación para poder acercarme a sostenerme, porque si no lo reconozco, no hay un panorama más grande, no veo más dimensiones, y entonces solamente lo comentábamos creo que en el segundo episodio, solo estoy formado en una sola fila. Y todos nos formamos en esa misma fila. Y esa fila se vuelve más grande que la fila de las tortillas. Incluso más grande que una fila de concierto. Porque no nos damos cuenta que si abrimos para el otro lugar, resulta que hay como... Ahora, aquí sí, no es como en el Oxxo, que solo hay 2 cajas. No, aquí sí hay como 20 cajas. Donde te puedes formar en cada una, pero todos queremos formarnos en la 1 porque nos han dicho que esa es donde tenemos que formarnos. Sí. Y resulta que de la 2 a la 20 están libres. ¿Por qué? Porque no reconocemos o no nos damos chance o no hemos reflexionado que hay más dimensiones, como por ejemplo hablábamos en uno de los episodios. La docencia es un espacio, la investigación es un espacio, la creación es un espacio. Sí. Y de eso, cada cosa va a también tener su espacio que va a ayudar a sí sostener y decir, vaya, a mí me encanta decir, y lo digo con mucha certeza, yo vivo de hacer danza contemporánea. Yo me mantengo de hacer danza contemporánea. Yo no soy de esos artistas o yo no entro en esas frases de, ay, te vas a morir de hambre. Yo, quien me ha visto que subo de peso, bajo de peso, porque como re bien. Yo sí vivo de hacer danza contemporánea. Y un soporte muy grande tiene que ver con la gestión artística, la creación de proyectos y el reconocimiento de mi producción. Vaya. Pues creo que aquí hay una cosa muy interesante que quisiera yo resaltar, y es que, bueno, tú dices que eres gestor artístico, pero la 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea ha sido posible por esta gestión precisamente y esta experiencia que tú tienes acerca de proyectos que son para desarrollar a una población y no a un solo individuo. Y esto tiene que ver, yo creo, ahorita estoy pensando en que la gestión muchas veces solo se coloca en términos de qué necesito para llevar a cabo mi idea. Y creo que desde la experiencia que he tenido trabajando contigo es ¿qué necesito para llevar a cabo mi idea que se vuelva a su vez fuente o recurso para otras ideas? Entonces es pensar una gestión que tiene que ver con el ciclo vital de los recursos. Yo recibo un recurso, hago mi idea y esa idea se vuelve a su vez recurso para otras ideas. Entonces no se trata solo de obtener algo, sino de tener algo que después genera más cosas, y eso me parece que es una perspectiva muy 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 particular que he encontrado en mi experiencia trabajando contigo y que me parece fundamental. Y entonces dejamos de pensar en el arte como un gasto o como una inversión o como un pago, porque creo que ahí se queda nada más como dices, la conversación. ¿Cuánto tengo que gastar? ¿Cuánto me van a pagar? Y cuál es la inversión que voy a hacer. Y está bien, sin embargo, creo que hay cosas en las que necesariamente tienes que gastar. Sí. Hay cosas a las que necesariamente te tienen que pagar. Sí. Y hay cosas en las que necesariamente hay que invertir. Sí. Pero no todo es gasto, no todo es inversión y no todo es pago. Exacto. O sea, yo creo que ahí eso yo lo he aprendido muy bien contigo a lo largo de estos años, y
quisiera por lo mismo resaltarlo y agradecerte que a lo largo de este tiempo que has estado en Michoacán has generado proyectos que justo se vuelven el recurso para más personas. Sí, muchas gracias. Ay, qué emoción. Sí, ya la 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea se logra gracias a la gestión de Israel Chavira y de su servidor. Y solamente para dimensionar, cuando uno tiene inquietud de poder ampliar sus herramientas, tácticas y estrategias, la Muestra Estatal de Danza Contemporánea en los últimos 10 años no había tenido más de 20 actividades. Y este año logramos 60 actividades, mes y medio. Sin recurso económico, porque no nos están pagando a Israel y a mí por la generación de la organización de esta muestra. Incluso a las y los artistas económicamente no se les está pagando. Estamos en un concepto de coinversión, lo que decía hace un momento Israel. Están teniendo la oportunidad de compartir sus talleres, compartir sus ideas, de poder presentar obra, para poder tener un registro fotográfico, un registro videográfico, que eso va a permitir mejores condiciones de negociación con los festivales, con las convocatorias, con las becas, incluso con la misma sociedad que se acercó y que se acerca a reconocer tu trabajo. Vaya que si nos quedamos en la fila inmensa de pedirle a gobierno que nos dé, cada vez vamos a estar o más atrás o más adelante, y cuando llegues adelante te van a mandar a la fila y la fila cada vez es más grande. ¿Cómo buscar que mejores estrategias de sostenibilidad permitan un desarrollo profesional para todas, todos y todes? Y me despido yo con mi frase de: si te va bien a ti, lo más seguro es que me va bien a mí. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Sergio, gracias, Andrea. Acércate a la danza contemporánea. Si estás escuchando por el cual te va interesando más, sigue escuchando todos los demás, porque todos los episodios tienen algo muy especial que ofrecerte. 25ª Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Michoacán. No necesitas ser experta en danza, solo tener curiosidad, oídos abiertos y ganas de dejarte llevar. Gracias por escucharnos y reproducir cada episodio. Continúa moviéndote con nosotros.